Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica y en esta oportunidad vamos a estar leyendo el libro de Ruth, el capítulo 1, 2, 3 y 4. Y dice la palabra de Dios: en los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Mahlón y Kelión. Eran efrateos de Belén en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelech y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con 2 mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro se casó con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Mahlón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola sin sus 2 hijos y sin su esposo. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus 2 nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que las llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus 2 nueras: vuelva cada una a la casa de su madre y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí, que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. No, le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió: ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso pueden tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, entonces, ¿qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. De modo que las 2 siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. No me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de cebada. Capítulo 2. Había en Belén un hombre muy rico y muy influyente llamado Boz, que era el pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. Un día Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Noemí respondió: está bien, hija mía, puedes ir. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Boz, el pariente de su suegro Elimelech. Mientras estaba allí, llegó Boz de Belén y saludó a los cosechadores. El Señor sea con ustedes, les dijo. El Señor lo bendiga, respondieron los cosechadores. Entonces Boz le preguntó a su capataz: ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó: es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Boz se acercó a Ruth y le dijo: escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas.
Advertí a los hombres que no te traten mal, y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad?, le preguntó. No soy más que una extranjera. Sí lo sé, respondió Boaz, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre, a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Espero continuar siendo de su agrado, Señor, respondió ella. Usted me consoló al hablarme con tanta bondad, aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras. Después, a la hora de comer, Boaz la llamó. Ven aquí y sírvete de la comida. Puedes mojar tu pan con el vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y Boaz le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Cuando Ruth regresó a trabajar, Boaz ordenó a sus trabajadores: déjenla recoger espigas aún entre las gavillas y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanle recogerlas y no la molesten. Así que Ruth recogió cebada allí todo el día, y cuando la desgranó por la tarde, llenó toda una canasta. Luego la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra. También le dio el grano tostado que le había sobrado de su comida. ¿Dónde recogiste todo este grano hoy?, preguntó Noemí. ¿Dónde trabajaste? Que el Señor bendiga al que te ayudó. Entonces Ruth le contestó a su suegra. Acerca del hombre en cuyo campo había trabajado, le dijo: el hombre con quien trabajé hoy se llama Boaz. Que el Señor lo bendiga, le dijo Noemí a su nuera. Nos muestra su bondad no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Entonces Ruth dijo: es más, Boaz me dijo que volviera y me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha. Excelente, exclamó Noemí. Haz lo que te dijo, hija mía, quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha. En otros campos podrían molestarte, pero con él estarás segura. De modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de Boaz y recogió grano con ellas hasta el final de la cosecha de cebada. Luego siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo a comienzos del verano, y todo ese tiempo vivió con su suegra. Capítulo 3. Un día Noemí le dijo a Ruth: hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Boaz es nuestro pariente cercano y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes. Esta noche estará aventando cebada en el campo de trillar. Mira, haz lo que te digo. Báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Después baja al campo de trillar, pero no dejes que Boaz te vea hasta que termine de comer y de beber. Fíjate bien dónde se acuesta. Después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate allí. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Haré lo que tú me dices, respondió Ruth. Así que esa noche bajó al campo donde se trilla el grano y siguió las instrucciones de su suegra. Después de que Boaz terminó de comer y de beber y estuvo de buen ánimo, se acostó al otro extremo del monto de grano y se durmió. Entonces Ruth se acercó sin hacer ruido, destapó los pies y se acostó. Alrededor de la medianoche Boaz se despertó y de pronto se dio vuelta. Entonces se sorprendió al encontrar a una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, preguntó. Soy Ruth, su sierva, contestó ella. Extiende sobre mí el borde de tu manto, ya que usted es el redentor de mi familia. El Señor te bendiga, hija mía, exclamó Boaz, mientras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has ido tras algún hombre más joven, sea rico o pobre. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Pero aunque es cierto que yo soy un hombre de los redentores de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. Quédate aquí esta noche y por la mañana hablaré con él. Si está dispuesto a redimirte, muy bien, que se case contigo. Pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces tan cierto como que el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta la mañana. Entonces Ruth se acostó a los pies de Boaz hasta la mañana, pero ella se levantó muy temprano antes de que hubiera suficiente luz para que una persona pudiera reconocer a otra.
pues Booz había dicho: nadie debe saber que estuvo una mujer aquí en el campo de trillar. Luego Booz le dijo: trae tu manto y extiéndelo. Entonces él midió 6 medidas de cebada sobre el manto y lo colocó sobre las espaldas de ella. Después él regresó al pueblo. Cuando Ruth volvió a donde estaba su suegra, Noemí le preguntó: ¿qué sucedió, hija mía? Ruth le contó a Noemí todo lo que Booz había hecho por ella y agregó: me dio estas 6 medidas de cebada y dijo: no vuelvas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo: ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. El hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. Capítulo 4. Booz fue a la puerta de la ciudad y allí se sentó. En ese momento pasó por ese lugar el redentor de la familia que Booz había mencionado, así que lo llamó: amigo, ven, siéntate aquí, quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos. Enseguida Booz llamó a 10 líderes del pueblo y le pidió que se sentaran allí como testigos. Entonces Booz le dijo al redentor de la familia: tú conoces a Noemí, la que volvió de Moab. Está por vender el terreno que le pertenecía a Elimelec, nuestro pariente. Pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si deseas hacerlo. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos. Pero si no quieres la tierra, házmelo saber ahora mismo, porque después de ti soy el pariente más cercano para redimirla. El hombre respondió: muy bien, yo la redimo. Entonces le dijo Booz: por supuesto, al comprar tú la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita. De esta manera, ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia. Entonces, no puedo redimirla, la tierra, respondió el pariente redentor, porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Redime tú la tierra, yo no la podré hacer. En esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara la sandalia y se la entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. Entonces el otro redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía a Booz: compra tú la tierra. Entonces Booz le dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor: ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelec, Kelión y Malón. Además, junto con la tierra adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. De este modo, ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí, en su pueblo natal, la propiedad de su familia hoy. Todos ustedes son testigos. Entonces los ancianos y toda la gente que estaba en la puerta respondieron: somos testigos. Que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel. Que prosperes en Efrata y que seas famoso en Belén, y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven, que sean como los de nuestros antepasados Fares, el hijo de Tamar y de Judá. Así que Booz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían: por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo, y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y el abuelo de David. Este es el registro genealógico de su antepasado Fares. Fares fue el padre de Hezrón, Hezrón fue el padre de Ram, Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Naasón, Naasón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Booz, Booz fue el padre de Obed, Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre de David. ¡Wow! Bueno, así terminamos este corto libro, pero que nos está dejando una enseñanza asombrosa, porque Ruth es el claro ejemplo de fidelidad, lealtad y amor. Y este es el contraste de cómo estaba viviendo Israel en aquel entonces. Entonces te puedes preguntar, bueno, ¿cómo conectamos el libro de Ruth a esta línea genealógica y cronológica de la Biblia? Entonces, si notamos, el libro de Ruth fue escrito en los tiempos de jueces.
muy probablemente apareció o poco antes o durante el reinado de David en Israel, ya que notamos que David es mencionado. Entonces mostramos cómo ella mostró su sujeción a Dios y Dios la exalta, no solo al momento de casarse con vos, sino al contrario la hizo parte del linaje del rey David, como lo decíamos hace unos momentos. Y quizás te preguntas, ¿pero por qué si era moabita logró unirse al pueblo de Israel, incluso casarse con vos, un hombre reconocido? Entonces, aquí la respuesta es que las naciones o la tierra que estaba prohibido casarse eran aquellas que Israel había conquistado, es decir, Canaán. Y precisamente Ruth no era parte de la tierra de Canaán. Entonces, aunque era moabita, sí, no se ejecutaba la prohibición de casarse con una extranjera. Lo que sí estaba prohibido o había una restricción era de que entraran a la congregación. Y si recuerdas, como lo hemos leído desde Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios, recordarás este tipo de citas. Entonces aquí lo cambia todo porque Noemí decide volver a Belén. Ruth decide abandonar sus creencias en su totalidad, su familia, los dioses que creían en esas tierras y decide entregarse por completo a Dios. Le dice, tu Dios será mi Dios. Y vemos a una mujer sabia que entendía el contexto de lo que significaba pertenecer a Israel, porque ella misma lo estaba dando a entender, tu Dios será mi Dios. Y decide vivir en esa fidelidad y humildad. Entonces, creo que Ruth, aunque es un libro corto, creo totalmente que nos está dando una enseñanza tan grande de cómo Dios también ama al extranjero. Dios no se limita solamente a amar a Israel, sino vemos cómo ella, por ejemplo, el caso de Rahab, fue un caso muy similar. Estas mujeres son el claro ejemplo que cuando deciden volverse a Dios y declarar a Dios, al Dios de Israel como su Dios, Dios viene y trae sobre ellos también un lazo de oportunidad y de un cambio de vida y aún mucho más. Ellas, incluso estas dos mujeres, son parte de la línea genealógica de David. Entonces, imagínate cómo Israel en este entonces, en el tiempo de los jueces, cada quien vivía acorde a su parecer, cada quien adoraba a dioses paganos, pero ellas son el claro ejemplo que cuando tú decides creer en Dios y colocar tu voluntad en Dios, Dios te exalta, no importa quién tú seas, ni de dónde vengas, ni cuál sea el trasfondo de tu pasado. Pero si tú y yo hemos decidido creer en Dios, eso nos hace automáticamente hijos de Él. Y vos, aunque no quería entrar tanto en este tema, porque queremos ir en cuanto a una línea cronológica, no quiero dejar pasar que vos es el claro ejemplo de redentor, que es un tipo de Cristo. Como Cristo viene a redimirnos a nosotros, siendo nosotros extranjeros. Y vemos que fue lo que Cristo hizo, porque dice que no solamente vino a salvar al judío primeramente, sino también al griego, todo aquel que cree en Él. Entonces, esta historia creo que es una de mis favoritas porque marca un antes y un después de la vida de una persona que decide entregar su vida a Dios. Así es que esa es mi invitación. Si quizás tú estás escuchando precisamente este capítulo, si tú le entregas tu vida a Cristo, te puedo asegurar que tu vida va a cambiar, y no va a cambiar acorde a que todo va a ser felicidad o todo va a ser perfecto. No, sino que al contrario, vas a seguir viviendo tu día a día, pero con un corazón y una mente transformada, apuntando y viviendo a Cristo, quien te dio salvación y vida eterna. Y así como vino Dios y restauró a esta mujer, y de no tener nada, ahora tenerlo todo, es lo que precisamente Dios quiere darnos a todos aquellos que nos volvemos a Él y decidimos entregar nuestra vida a Él.
Así es que vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por un día más de vida. Gracias porque en este nuevo día más de vida nos estás recordando con tu preciosa palabra, Señor, que nos amas y que tú tienes misericordia de todo aquel que se acerca y se vuelve a ti. Y te pedimos, Señor, que cada día sea tu preciosa misericordia y tu precioso amor en nosotros, porque no queremos jamás, Señor, apartarnos de ti ni de tu bondad. Queremos vivir cada día, Señor, como esta moabita, Señor, que un día fue extranjera, pero que ahora, Señor, es parte de esa línea, Señor, genealógica de David, y que tiempo después sería de nuestro amado Cristo. Que así como redimiste a esta mujer, tú también nos redimiste a nosotros y nos diste salvación, y de no tener nada y vivir en nuestros pecados, ahora nos has venido, Señor, a traer, Señor, a tu presencia, a redimirnos, a restaurarnos y ahora a vivir juntamente contigo por toda la eternidad. Te damos gracias, Señor. Amén. Y bueno, así finalizamos este corto pero maravilloso libro, y mañana nos vemos una vez más en la Biblia en un año de forma cronológica. Dios te bendiga.